manejo de la patología tiroidea. Antes de esto, recordar simplemente lo que hemos hablado ayer sobre la fisiología del eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. Como hemos dicho ayer, entonces, este eje tenemos a nivel del hipotálamo, se libera una hormona que es la hormona liberadora de tirotropina. ¿Sí? Y esta va a ejercer su acción sobre la hipófisis, aumentando o disminuyendo la liberación de hormona tiroestimulante. A su vez, la liberación de esta hormona ejerce su efecto sobre la glándula tiroidea, aumentando o disminuyendo también su efecto. Y finalmente la glándula tiroides produce la T4 y T3, aumentada o disminuida según tenga la información. Y las hormonas tiroideas van a pasar a los tejidos a realizar su efecto deseado. Vamos a comenzar con este problema que es el hipotiroidismo. Entonces, como definición, tenemos que el hipotiroidismo es un síndrome que resulta de la disminución de la producción y secreción de tiroxina o T4 y triodotironina, que es la T3. Se puede producir por alteraciones a cualquier nivel del eje hipotálamo hipofisiario tiroideo que acabamos de ver. Según el nivel en el que se localice, la alteración de hipotiroidismo se puede clasificar en un hipotiroidismo primario, en cuyo caso la afección primaria de la glándula tiroidea, ¿no? Entonces el efecto es sobre la glándula tiroidea, con una disminución de las hormonas T4 y T3 y un aumento de la hormona tiroestimulante para hacer que nuevamente produzca más hormona. Entonces, en este caso, está afectada la glándula tiroides. Este problema de hipotiroidismo primario va a afectar entre 1 al 3% de la población general y representa el 95% de todos los casos de hipotiroidismo. Existe una prevalencia de más o menos 2% de las mujeres adultas y en el 0,1 a 0,2% en el sexo masculino. El hipotiroidismo secundario. Aquí ya se produce una alteración a nivel de la hipófisis que provoca una disminución de la secreción de hormona tiroestimulante o TSH. Luego tenemos el hipotiroidismo terciario, donde hay una alteración a nivel del hipotálamo, que va a producir una disminución en la producción de hormona liberadora de tirotropina. Posteriormente tenemos el hipotiroidismo subclínico. Esto consiste en que el paciente no tiene síntomas, pero está forzando la producción de hormonas tiroideas, como veremos de aquí a poco. En cuanto a la etiología, el hipotiroidismo primario, tenemos la tiroiditis crónica autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto. Es la causa más frecuente en áreas no deficitarias de yodo y también en niños. Es más frecuente en la Edad Media y se presenta con o sin bocio. Luego tenemos el hipotiroidismo iatrogeno. Como sucede en la postiroidectomía,
entre 2 a 4 semanas después de la cirugía que se retira la tiroides en su totalidad y en un tiempo variable tras una tiroidectomía subtotal. En estos casos se había dejado un pedazo de la glándula en el curso del primer año. También ocurre el hipotiroidismo iatrogénico tras el tratamiento con yodo 131 y también tras la radiación externa del cuello. Luego tenemos el hipotiroidismo yodo inducido. En esto, el defecto del yodo es la causa más frecuente de hipotiroidismo hipóxico, ¿no? Y ese es en la falta de yodo. En cambio, en el exceso de yodo va a inhibir la síntesis y liberación de T3 y T4. Esto se llama el efecto de Wolff-Chaikoff. Luego tenemos los fármacos que producen un hipotiroidismo. Entre estos, los más conocidos, el litio, la amiodarona, la rifampicina, así como también las sales de hierro. Quinto, defectos hereditarios en la síntesis de hormonas tiroideas, como son el hipotiroidismo con bocio y casi siempre se manifiestan desde el nacimiento. Sexto, tenemos la agenesia o disgenesia de la glándula tiroidea. Es la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito. Y finalmente, las enfermedades infiltrativas o por depósito. Entre estas tenemos la hemocromatosis y la amiloidosis. Los casos de hipotiroidismo secundario. Sus causas van a ser, por ejemplo, un adenoma hipofisiario, la necrosis hipofisiaria postparto, que se conoce como el síndrome de Sheehan, los traumatismos a este nivel y procesos inflamatorios de la hipófisis, o sea, la hipofisitis. El déficit de hormona tiroestimulante o TSH puede ser aislado, aunque por lo general se asocia a otros déficits hipofisiarios, como ser el producto de adenocorticotropina, la hormona folículo estimulante, el luteinizante y la prolactina. En el hipotiroidismo terciario, el defecto, como decíamos, estaba a nivel del hipotálamo, una alteración hipotalámica o en estructuras vecinas. Y puede haber alteración en el sistema porta hipotalámico hipofisiario, por donde viaja la información. Y las manifestaciones clínicas. La clínica va a ser independiente de la causa. Durante todas las causas, las manifestaciones clínicas van a ser las mismas. Ahora, la severidad del cuadro está influida por el grado de alteración hormonal, por la velocidad con que se haya desarrollado, con la edad del paciente y con la coexistencia o no de otros trastornos. Entre los síntomas conocidos tenemos la astenia, letargia, somnolencia, intolerancia al frío, enlentecimiento funcional y mental, aumento de peso, disminución del apetito y estreñimiento. Y los signos. Tenemos un corazón que va a latir a una frecuencia menor de la normal, bradicardia, la piel está seca, la voz está ronca, hay bradipsiquia, o sea, enlentecimiento de las funciones mentales, movimientos lentos, hiporreflexia, además de edema sin fobia. En neonatos y niños
va a provocar además otras manifestaciones. Así, en los neonatos va a haber ictericia fisiológica persistente, llanto ronco, distensión abdominal, hipotermia, letargia y además problemas de alimentación. El tratamiento en las primeras semanas de vida para evitar, se debe realizar en las primeras semanas para evitar el desarrollo de cretinismo. Esto es muy importante diagnosticar con el niño recién nacido. El hipotiroidismo infantil, entonces, va a producir un retraso del crecimiento lineal y además de la maduración sexual. Vean lo grave que es este problema. El diagnóstico de hipotiroidismo. La determinación hormonal más útil de forma aislada es la determinación de hormona tiroestimulante o TSH. Se encuentra elevada de forma invariable en todas las formas de hipotiroidismo primario y suele ser normal o identificable en el hipotiroidismo hipofisiario. La disminución de la tiroxina es igual en todas las causas de hipotiroidismo. La triodotironina menos específica para confirmar el diagnóstico. Y entre otros hallazgos comunes en hipotiroidismo primario, tenemos anemia, desórdenes hormonales, discitrinogenasa elástica, CPK y ACT. En los hipotiroidismos centrales se asocian, como dijimos, otros déficits hormonales, de gonadotropinas, de folículo estimulante, la luteinizante, así como la adrenocorticotropina. En el hipotiroidismo primario, la hormona tiroestimulante estará elevada y la T4 o tiroxina estará baja. En el hipotiroidismo central, la tiroxina es baja y la hormona tiroestimulante es normal o disminuida. Y en el hipotiroidismo subclínico, la tiroxina es normal, pero la hormona tiroestimulante está aumentada para poder mantener en niveles normales a la T4. Entre las pruebas complementarias tenemos los anticuerpos antitiroideos y la ecografía cervical. El tratamiento. El tratamiento de elección es la levotiroxina. En niños y adultos, el tratamiento sustitutivo adecuado revierte totalmente las manifestaciones clínicas. En neonatos, si no se da en las primeras semanas, va a haber alteraciones irreversibles del desarrollo físico y mental. Las dosis, aquella que mantenga el TSH en límites normales, y las dosis recomendadas son, como vean ustedes, en el congénito, 10 a 15 microgramos por kilogramo al día. Y en niños, 2 a 4 microgramos al día. Y en adultos, entre 100 a 150 microgramos día. Y en el anciano disminuye entre 50 a 75 por día. Vean ustedes, cuando se administran estos medicamentos, se precisan 6 semanas para que una dosis determinada alcance su efecto pleno. Por ello es que el tiempo mínimo para valorar modificación de dosis, una vez alcanzada la dosis adecuada, el control puede ser anualmente. Este dato es muy importante. ¿En qué situaciones es previsible que haya que modificar la dosis previamente establecida? Es durante el embarazo, porque hay que aumentar la dosis, iniciándolo con un 30% de incremento en el momento del diagnóstico. Y es importante que la función tiroidea materna sea normal durante todo el embarazo, y por esto debe realizarse un control trimestral.
Si se administran fármacos que interaccionan con la absorción. Esto es importante, por ejemplo, si están administrando colestiramina o sucralfato, o con el metabolismo de la hormona tiroidea, como sucede con los anticonvulsivantes como la rifampicina. Control del tratamiento. En el hipotiroidismo primario, mediciones del TSH cada 6 meses hasta valores normales, que son entre 0,5 a 4. Y posteriormente, las mediciones recién se realizarán cada 12 meses. En cuanto que en el hipotiroidismo central, las mediciones de T4 libre serán cada 6 meses. En el hipotiroidismo subclínico, como se define como niveles de TSH aumentadas, pero con un T4 o tiroxina dentro de la normal. Se debe repetir la determinación para confirmación diagnóstica. En cuanto a la clínica, dijimos que generalmente son asintomáticos. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia en mujeres del 7,5% y en hombres del 2,8 a 4,4%. Es más frecuente en pacientes con síndrome de Down y diabetes mellitus tipo 1 y otras enfermedades autoinmunes. Entre las causas de hipotiroidismo subclínico tenemos las causas que pueden provocar un progreso de la enfermedad y las que pueden provocar una regresión de la enfermedad. En este caso, entonces, probablemente progresará a hipotiroidismo clínico en problemas autoinmunes relacionados con la edad y el nivel de TSH. El TSH cuando está a más de 10, 7% anual, y en el TSH más de 19, eso ocurre entre el 30% a 3 años. En casos de post-iodo 131, va a depender obviamente de la dosis administrada. Finalmente, en la posttiroidectomía subtotal por insuficiencia del parénquima tiroideo restante. En los que probablemente el hipotiroidismo regresará en la posttiroiditis silente, postparto, post-hemitiroidectomía, en la causa farmacológica, así como el hipotiroidismo subclínico con anticuerpos antitiroideos negativos. Esto como un algoritmo diagnóstico del subclínico. Tenemos una TSH más de 5.000 unidades por litro. Se debe confirmar en 6 semanas las hormonas mencionadas y vemos los que tienen anticuerpos positivos, se debe considerar el tratamiento. Y en los anticuerpos negativos va a depender la TSH más de 10.000 unidades por litro y la TSH menos de 10.000 unidades por litro. Si está más de 10, entonces se considera tratamiento y caso contrario, depende también de los síntomas, bocio, embarazo, infertilidad y dislipemia. No se considera y se realiza control de TSH, T4 o considerar tratamiento. Un minuto, por favor. En relación al tratamiento, entonces, una vez diagnosticado el problema, se debe indicar tratamiento sustitutivo en casos de depresión, de embarazo, por efectos adversos neurológicos sobre el feto. En niños, para no interferir con el crecimiento y desarrollo. En el hipotiroidismo autoinmune o después de la aplicación de iodo 131 y la radioterapia externa. En casos de presencia de hormona tiroestimulante mayor a 10.000 unidades por litro.
en casos de bocio y en caso de que presenten síntomas de astenia o de déficit cognitivo o dislipemia. Se debe realizar tratamiento cuando la prueba durante 3 a 6 meses. Dudas del beneficio en este tratamiento. Cuando hay encardiopatía isquemia por la producción de arritmias, de osteoporosis o en mayores de 60 años, especialmente en mayores de 85 años. La levotiroxina se da en una dosis única bioral antes del desayuno. Una dosis de inicio en adultos es de 1.6 microgramos por kilo peso día, variando los requerimientos con la edad. La dosis adecuada es aquella que consigue niveles normales de hormona tiroestimulante, entre 0,5 a 3 miliunidades por litro. No se recomiendan dosis supresivas. Cuando se habla supresivas es cuando se tiene que aumentar la dosis. Hay que incrementar la dosis en forma progresiva, no antes de 6 semanas con control analítico hasta alcanzar la dosis adecuada y posteriormente el control será en forma anual. Bien, eso es en relación al hipotiroidismo. Inmediatamente entonces vamos a pasar a la parte contraria, o sea, al hipertiroidismo. ¿Y qué es el hipertiroidismo? Entonces, es cuando existe un aumento mantenido de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas a nivel de la glándula tiroidea. ¿Y qué es tirotoxicosis? Es un síndrome clínico de hipermetabolismo cuando las concentraciones séricas de T4 tiroxina y T3 tironina o ambas están elevadas. Como ven, ambos términos no son sinónimos, son diferentes. La prevalencia está en el 1.9% en mujeres adultas y en el 0.16% en hombres adultos. Se van a distinguir dos grandes grupos de tirotoxicosis en función de la presencia o no de hipertiroidismo asociado. Etiología. La enfermedad de Graves es la causa más frecuente y constituye entre el 60 a 70% de las tirotoxicosis. Es más frecuente en la tercera a cuarta décadas de la vida y en el sexo femenino. Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por presentar anticuerpos contra el receptor de TSH, denominado TS1 o TSI, en el suero, y que va a actuar como un estimulante de o sea, de la TSH. Además de hipertiroidismo, en la enfermedad de Graves, el paciente puede presentar bocio difuso, ¿no? Una glándula tiroides grande, una oftalmopatía, que se presenta con exoftalmos, y una dermopatía. Otra de las causas etiológicas del hipertiroidismo, tirotoxicosis, es el bocio multinodular tóxico. Es la segunda causa más frecuente. Ocurre en pacientes con bocio nodular, en el que uno o varios nódulos desarrollan autonomía funcional. Con esto hay una hiperestimulación del receptor de TSH en ausencia de TSH. Tercero, tenemos el adenoma tóxico. Es más frecuente
en mujeres entre 20 a 30 años. Luego tenemos el hipertiroidismo iodo inducido, que ha venido a llamarse el fenómeno de Joe Basedow. Y entre otros, tenemos el tumor trofoblástico, el adenoma hipofisiario productor de TSH, la resistencia selectiva hipofisiaria al mecanismo de retroalimentación de hormonas tiroideas. Bien, la tirotoxicosis no asociada al hipertiroidismo. En estos casos no existe hiperfunción tiroidea. El aumento de las hormonas en sangre periférica se debe a otros trastornos, por ejemplo, a la tirotoxicosis facticia, debido a la administración exógena de hormona tiroidea en dosis suprafisiológicas, ¿no? Es importante. Luego, en las tiroiditis subagudas de origen viral, en las tiroiditis silentes y postparto de origen autoinmune, y en la producción ectópica de hormona tiroidea. Igual las manifestaciones clínicas. Entre los síntomas tenemos lo contrario. Entonces, el nerviosismo, la hipersudoración, hay intolerancia al calor, hay palpitaciones, hay debilidad muscular, pérdida de peso, aumento del apetito y también aumento de las deposiciones. Y los signos, lo contrario. Entonces, el otro era bradicardia, aquí tenemos taquicardia, hay temblor, temblor fino, la piel está fina, hay hiperactividad, hay bocio, la glándula está grande, hay retracción palpebral, hay fibrilación auricular, demasiado importante, así como también la presencia de ginecomastia. Sigamos en la clínica, y esto va a depender de la duración de la enfermedad, así como de la edad del paciente. En la edad del paciente tenemos en cuenta el hipertiroidismo apático, con fibrilación auricular de nuevo, y síndrome constitucional y en el empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares. Y la tormenta tiroidea, que se llama tormenta tiroidea, también denominada como crisis tirotóxica. Se trata de un aumento brusco de las hormonas tiroideas que van a ocasionar una taquicardia severa, arritmias, vómitos, disminución del nivel de conciencia, desorientación, coma, inclusive hasta la muerte. Se trata la crisis tirotóxica de una urgencia médica en la que se debe administrar en forma inmediata beta bloqueantes, medicamentos antitiroideos, así como corticoides. El diagnóstico se debe realizar demostrando el exceso de hormonas en la circulación. Los hallazgos bioquímicos se caracterizan por presencia de elevadas concentraciones de T4 libre y T3 libre, con una hormona tiroestimulante suprimida. Eso es importante en el diagnóstico. Y entre las pruebas complementarias tenemos los anticuerpos antitiroideos,
la gamografía de la glándula tiroides, así como una punción, aspiración con aguja fina de los nódulos de la tiroides. Una vez que se ha diagnosticado la tirotoxicosis, se debe identificar la causa que le está produciendo. ¿Y cuál será el tratamiento de esta tirotoxicosis? El tratamiento obviamente va a ser diferente según cuál sea la causa que lo está produciendo. En las formas que cursan con un hipertiroidismo, entonces, ¿cuál es el objetivo? Es limitar la cantidad de hormona producida por la glándula, así como la sintomatología derivada de su acción periférica. ¿Y qué vamos a hacer para esto? Se debe alcanzar el estado eutiroideo, o sea, normal, en 3 a 6 semanas. Y después de ese tiempo se pasará a un tratamiento ya definitivo, que será con la aplicación de iodo 131 o en cambio con cirugía. O bien mantener el tratamiento antitiroideo de forma prolongada para alcanzar una remisión permanente. Se debe realizar un control del tratamiento midiendo concentraciones de T3, T4 y TSH en sangre. Esta última, o la hormona tiroestimulante, puede estar suprimida durante meses, porque los otros están elevados. Bien, pasamos entonces al tratamiento de la enfermedad de Graves. Uno es el tratamiento farmacológico. Se usan, como dijimos, fármacos antitiroideos. Tenemos los beta bloqueadores. Estos van a mejorar los síntomas, los beta bloqueadores, debido a un exceso de la actividad adrenérgica, como son la taquicardia, ansiedad y temblores. Entonces, estos síntomas van a disminuir con los beta bloqueadores. Y entre los beta bloqueadores tenemos el propanolol, que es el más usado, y también inhibe la conversión periférica de T4 a T3. Y además también tenemos el atenolol, son los medicamentos más usados. Luego tenemos las tionamidas, que son los verdaderos fármacos antitiroideos, entre ellos el tiamisol o metamisol, así como también el propiltiouracilo. El metamisol es el más usado. Va a tener mayor rapidez de acción y una vida media mayor. Va a actuar inhibiendo la síntesis de hormona tiroidea. Tiene cierta acción inmunosupresora, lo que es muy útil en la enfermedad de Graves. Este propiltiouracilo va a estar indicado en embarazadas. ¿Por qué? Porque tiene menor paso a través de la placenta y menos efectos secundarios en casos de las crisis tirotóxicas con aumento de T3 y T4. Luego se debe utilizar el yodo, porque va a inhibir la liberación de hormona preformada. Este yodo va a estar indicado en el hipertiroidismo severo y también en la preparación de la cirugía, ya que va a disminuir la vascularización glandular. Cuando tenemos un paciente que está con hipertiroidismo, con crisis tirotóxicas, vamos a tener una glándula muy vascularizada, que durante la cirugía podemos tener muchos problemas de hemorragia.
Por eso se utiliza el yodo para disminuir la vascularización. Nunca se debe administrar solo y se usa en combinación con las tionamidas, ¿no? Con el metamizol, propiltiuracilo, según el caso. Entre otros fármacos también tenemos los glucocorticoides. ¿Qué van a hacer estos? Van a inhibir la conversión periférica de T4 a T3 en pacientes con la enfermedad de Graves, la secreción hormonal. Aunque esta eficacia real está un tanto dudosa. Son útiles en el hipertiroidismo por amiodarona. Como ya habíamos visto, este medicamento produce efectos importantes. Así que luego tenemos el litio. El litio bloquea la liberación hormonal, pero su uso es limitado debido a su toxicidad. Tratamiento con yodo 131. La solución de yodo 131 se concentra rápidamente a nivel del tejido tiroideo, porque es ávido el yodo hacia la tiroides, y va a producir una ablación, o sea, destrucción glandular, en 6 a 18 semanas. Los pacientes con bocios muy grandes o hipertiroidismos muy severos pueden requerir más de una dosis de yodo 131. También la primera dosis debe ser evaluada bien, determinar si el paciente va a recibir 50, 100, 150 de yodo 131. No puede administrarse en embarazadas, como dijimos. En edad fértil se debe evitar embarazo en los 6 a 12 meses siguientes, porque esto es un tratamiento radioactivo. Entre los efectos secundarios más importantes tenemos el desarrollo de hipotiroidismo, porque el yodo 131 tiene efecto, como dijimos, largo, y puede ir destruyendo constantemente la glándula y tal vez dejándolo en un hipotiroidismo tras el tratamiento en años. Y después se debe realizar controles de la función tiroidea de por vida. Y el tratamiento quirúrgico. La técnica más usada es la tiroidectomía subtotal. Estamos hablando de enfermedad benigna como es el hipertiroidismo. Pues entonces se puede usar la tiroidectomía subtotal. Eso significa sacar un lóbulo de la glándula tiroides, digamos el derecho, y del izquierdo sacar 3/4 partes. Entonces se deja apenas un pedazo pequeño. La preparación antes de la cirugía. En casos de hipertiroidismo se deben utilizar, como dijimos, los antitiroideos, además de las soluciones iodadas para disminuir la vascularización, 10 días antes de las cirugías para involución de la glándula. También el tratamiento quirúrgico está indicado en bocios compresivos y en niños y adolescentes, aunque no está demostrado el efecto carcinogénico del yodo, se prefiere no administrar en etapas muy tempranas de la vida. Entre los efectos secundarios más importantes de la cirugía van a ser la lesión del nervio recurrente, el hipoparatiroidismo y el desarrollo de hipotiroidismo postquirúrgico. ¿No es cierto? Esto vamos a ver con mucho más detalle cuando estemos avanzando la misma cirugía en la explicación respectiva. Y el tratamiento de la oftalmopatía y dermopatía. La oftalmopatía, para esto se utilizan, hemos dicho que es una
presencia de la oftalmopatía o de un exoftalmos, ¿no? Es impresionante cómo los globos oculares pueden querer salir de las órbitas. Entonces, para esto se utilizan glucocorticoides, radioterapia orbitaria y cirugía descompresiva. Es bastante desagradable. Y en la dermopatía, los tratamientos locales con corticoides. Y el tratamiento del adenoma ibóceo multinodular tóxico. Al contrario que en la enfermedad de Graves, raramente va a haber una resolución espontánea con tratamiento antitiroideo prolongado. El tratamiento definitivo debe hacerse con cirugía o con iodo 131. Como normas generales, el iodo 131 se prefiere en gente mayor y en pacientes con alto riesgo quirúrgico, en hipertiroidismos muy severos. La cirugía en bocios grandes, compresivos, en niños y en adolescentes, cuando se requiere una resolución rápida del cuadro, o también en mujeres en edad fértil que desean tener descendencia en los próximos meses. Porque si aquí le aplicamos iodo, entonces va a tener que esperar que pasen los efectos de radiación. En ambos casos se necesita un seguimiento posterior por el riesgo de desarrollar un hipotiroidismo post-tratamiento, como ya habíamos mencionado. Tratamiento de la tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Irá dirigido contra la causa desencadenante del trastorno, como es un tumor trofoblástico, por ejemplo, o como es un adenoma hipofisiario. Son tratamientos más que todo dirigidos. Pueden ser sintomáticos con beta bloqueantes para control de los síntomas adrenérgicos y control del dolor en las tiroiditis. Se debe realizar control de las hormonas tiroideas, como dijimos, cada 6 meses y tras el eutiroidismo realizar control anual. En el hipertiroidismo subclínico se habla de subclínico, como dijimos, cuando las concentraciones de hormona tiroestimulante son bajas o indetectables en presencia de hormona T4 y T3 normales. La etiología de este hipertiroidismo subclínico. Las causas más frecuentes son el sobretratamiento con levotiroxina, que va a producir un hipertiroidismo. Subsecuentemente es un tratamiento exógeno. La autonomía tiroidea por enfermedad de Graves o enfermedad nodular, como hipertiroidismo subclínico de origen endógeno, ¿no? Y en la clínica, generalmente dijimos que son asintomáticos o pocos signos y síntomas. Hay evidencia de que el hipertiroidismo subclínico es persistente cuando hay modificaciones en la función del sistema cardiovascular, por ejemplo, incluyendo un aumento del riesgo de desarrollar una fibrilación auricular. Puede acelerar el agravamiento de la osteoporosis. Reduce la calidad de vida, afectando el componente psíquico como el somático de bienestar, que produce en términos subclínicos. Y el tratamiento. En el hipertiroidismo subclínico, exógeno, como está producido por dosis altas de tratamiento, se debe ajustar la dosis de levotiroxina para mantener niveles de TSH normales.
excepto en detección de pacientes con cáncer de tiroides, en los que puede estar justificado mantener dosis suprimida de TSH. Eso explicaremos bien cuando avancemos la parte del cáncer de tiroides. En el hipertiroidismo subclínico endógeno, como en la enfermedad de Graves dijimos, si es persistente, no hay estudios prospectivos de que demuestren el beneficio clínico de restaurar la normalidad del TSH. Es probable que sea razonable tratar a sujetos de edad más avanzada con hormona tiroestimulante menor a 0.1. Y con eso hemos concluido el tema de hipotiroidismo e hipertiroidismo. No sé si tienen alguna pregunta. Una relación directa de la enfermedad de Graves con hipertensión pulmonar no existe. Puede ser una complicación a la enfermedad cardiovascular que puede estar originada, pero directamente no existe una relación. Pero más que todo, para mejorar todas esas complicaciones, se debe tratar la enfermedad de Graves como hemos ido indicando. Si bien es un tratamiento complejo, pero se lo debe realizar y muy bien realizado, de lo contrario, podemos tener muchos problemas. ¿No es cierto? Como habíamos indicado, se dan tratamientos con medicamentos antitiroideos y si existen crisis tirotóxicas, administrar nomás los beta bloqueadores como el propanolol, atenolol, etc. Y siempre llegar a un tratamiento definitivo si es que va a ser la cirugía o el iodo 131. ¿De acuerdo? ¿Existe alguna pregunta más?